Saludos a todos a nombre de la Iglesia Camino de Vida, ubicada en Carolina, Puerto Rico. Este que te habla el pastor Juan Portalatín. Y hoy quiero traerte una palabra que estoy seguro va a ser de bendición para tu vida. Hoy te vengo a hablar de un joven. Estoy seguro que lo conoces, se llamaba José. Y José era un joven amado por su padre. Tiene unos hermanos que lo querían matar. Pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo importante con José? Tenía una palabra que Dios había declarado sobre su vida. Dios tenía un propósito con José, como yo sé que tiene con muchos de ustedes. Llegó un día en que la envidia en los hermanos de José creció tanto y tanto que dijeron: hasta aquí llegó, vamos a matarlo. Y tomaron a José, lo echaron en un pozo. Y ahí yo quiero que tú te imagines en este momento, como si fuese a ti que te hubiesen echado en ese pozo. Piensa que estás descendiendo en el pozo y a medida que desciendes, la luz se va haciendo más tenue y sigues descendiendo. Llega un punto en donde hasta te da trabajo respirar y sigues bajando y ya la luz se torna completamente en oscuridad. Ahora llegaste al fondo. No hay ninguna luz que te alumbre en ese lugar. Estás en un punto de desesperación. Imagínate cómo se sentiría José, un joven de 17 años en esa situación. Completamente solo, desesperado, esperando lo peor. Y allí en aquel lugar se sentía sin ningún tipo de esperanza. Así yo sé que se siente mucha gente en este momento, en una oscuridad total. ¿Y sabes qué es lo peor cuando te sientes en esa situación? Ahí es cuando llega Doña Soledad. Y Doña Soledad ha causado estragos en nuestra sociedad. Problemas de alcoholismo, problemas de drogadicción, ansiedad, suicidios. El rey de suicidios diariamente sigue incrementando. ¿Sabes por qué todo está ocurriendo? Cuando Dios creó al hombre, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y eso Dios no solamente lo dijo porque no era bueno porque necesitáramos que tuviéramos una compañía, un hombre o una mujer. Dios lo dijo porque nuestro diseño original era para que nosotros tuviésemos una relación directa con nuestro Creador. No es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el ser humano esté solo. Por eso todos los problemas en nuestra sociedad están dirigidos en base a lo que es la soledad, porque hay un vacío dentro de nosotros. Cuando Jesús no está, hay un vacío. Y tú que me estás escuchando, si te sientes en esa situación, que en tu vida lo que hay es un vacío, que estás en depresión, que tienes problemas de alcoholismo, de drogadicción, es porque ese vacío está dentro de ti. O tal vez te podrás sentir bien, tal vez podrás pensar que tu vida marcha de maravilla. No sé si habrás escuchado las noticias de los famosos, de los adinerados que terminan suicidándose. ¿Sabes por qué? Aunque a ojos de los demás pensaban que lo tenían todo y que no había ningún problema, dentro de ellos había un vacío. ¿Y sabe qué le faltaba? A Jesús en su corazón. Jesús dijo en una ocasión: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Si tú estás en esa condición en este momento, que te hace falta a Jesús en tu vida. Jesús es el único que puede traer luz a tu vida. Él es el único que puede transformar esa desesperación, ese desasosiego en esperanza, porque esa es su naturaleza. Él convierte de donde no hay, crea algo precioso, algo hermoso, y estoy seguro que Él puede transformar tu vida. Si te sientes en esa situación, hoy te presento a Jesús. Si lo quieres, haz conmigo esta oración. Padre, yo creo en Jesús. Yo creo en el sacrificio que Él hizo por mí. Perdóname en este día por todos mis pecados, por todos mis errores. Jesucristo, te recibo como mi único Salvador. Te recibo como mi Señor. Padre, en este momento, recíbeme como tu Hijo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, ten la certeza y la seguridad de que desde hoy ya tú eres hijo del Altísimo. Ya tú no estás solo. Ahora en este momento la luz de Jesús
está comenzando a iluminar tu vida. Y ahora, más importante, busca una iglesia donde congregarte. Eso es muy importante, es sumamente importante. La palabra nos enseña a que no dejemos de congregarnos. Pide la dirección al Señor, que te dirija al lugar donde Él quiere plantarte. También nos gustaría que nos escribieras a la dirección de correo electrónico que está abajo en la descripción de este video. Y ahora, dejando este paréntesis que era sumamente necesario, continuamos. ¿Sabes qué? A veces los cristianos también nos sentimos como José en ese pozo. Nos sentimos en una oscuridad total. Pensamos que ya no hay esperanza. Y aun cuando pensamos que nuestra fe rompe los cielos, que nuestra fe mueve montañas, llegan los momentos difíciles. A veces llega la enfermedad. Y a veces sentimos y pensamos, mi Señor me puede sanar. Porque nuestra fe es una fe inconmovible. Pensamos que Dios nos protege, que Dios protege a nuestra familia. Pero llega el día donde llega el cáncer, donde llega la muerte, donde llegan los problemas. Y ahí comenzamos a preguntar y a decir, Señor, ¿por qué? Señor, ¿dónde tú estabas cuando el cáncer llegó? ¿Por qué me permitiste pasar por el cáncer cuando yo estaba seguro que tú podías sanarme? ¿Por qué permitiste que mi hijo muriera? ¿Por qué permitiste que mi nieto muriera? Y comienzan las preguntas y nuestros cuestionamientos a Dios, hasta el punto en que a veces dudamos de su existencia. Y seguimos, Señor, ¿por qué? ¿Dónde tú estabas cuando estaba pasando todo esto? ¿Dónde tú estabas cuando abusaban de mí? ¿Dónde tú estabas cuando mi hijo falleció? ¿Dónde tú estabas cuando la enfermedad me carcomía? ¿Quieres que te conteste esa pregunta? Él estaba en el mismo lugar. Él no se ha apartado de tu lado. Él sigue estando en tu lado cuando las cosas iban bien y cuando van mal. ¿Sabes por qué? Porque Él lo prometió. Él prometió estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Así que esta situación, si la pasaste, si la estás pasando, que no sea tu final, que no te desanime, que tu fe incremente, mantén tu confianza puesta en el Señor, porque este pozo en el que te encuentras o que has estado, o tal vez ya estarás en algún momento, no será tu final, es solamente un punto de transición. Ese pozo no fue el final para José, ni lo será para ti. José no terminó en ese pozo. De ahí del pozo lo sacaron. Lo vendieron como esclavo a Egipto. Y ahí lo llevaron a la casa de Potifar. Y ahora preguntarás, pero ¿en serio lo sacan de un pozo para llevarlo de esclavo a Egipto? Sí. Porque así es Dios. A veces nosotros queremos salir del pozo y llegar directamente al palacio. Pero Dios no funciona así. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios de procesos. Y los procesos Dios los utiliza con diferentes propósitos. Los utiliza para enseñarnos. Los utiliza para formarnos. Para formar nuestro carácter. Para romper estratagemas mentales, estructuras mentales que han sido sembradas por nosotros durante toda nuestra vida. Para que tengamos una mente que realmente le crea a Dios, que confíe en Dios, para que nuestra fe incremente a medida que esas situaciones difíciles vienen a nuestra vida. Pero a ninguno de nosotros nos gustan los propósitos, nos gustan los procesos, nos gustan las cosas rápidas. Queremos orar hoy y que ya recibir una contestación mañana. Y el problema es nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad sumamente acelerada. La sociedad de los fast food, la sociedad del microondas, la sociedad del internet de alta velocidad. Imagínate que volviésemos a la época del dial-up. Nos volveríamos locos todos con el internet tan y tan lento. Y así mismo nos volvemos locos con los procesos que el Señor nos permite. Porque nos gustan las cosas rápidas. Queremos estudiar y tener un diploma en un año.
Y a veces las cosas toman tiempo, toman un proceso. José allí en la casa de Potifar no se sentó a llorar. No se sentó a que le cogieran pena. Allí él se puso de pie y se puso a trabajar. Y no hizo cualquier trabajo. El trabajo que estaba haciendo era un trabajo de excelencia. ¿Y sabes qué dice la palabra? Y Dios estaba con José. Me encanta ese verso. Y Dios estaba con José. De la misma forma hoy te puedo decir a ti, y Dios está contigo. Aún en tu situación difícil, ahí Dios está contigo. Y la Biblia dice algo más, y esto es bien importante. Potifar, el amo de José, se dio cuenta de que todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Eso van a ver los que están alrededor tuyo. En medio de las situaciones difíciles, van a notar que Dios está contigo. Si estás en la perfecta voluntad de Dios, si estás caminando en el propósito de Dios, todo lo que tus manos hagan, Dios lo va a prosperar. Y aquellos alrededor tuyo van a tener que decir, Dios está con él y Dios lo está prosperando. Yo no sé cuántos años José estuvo en la casa de Potifar. Yo no sé cuántos años tú llevas en el proceso en el que estás. Pero algo sí te puedo decir hoy. Ya Dios tiene una fecha de culminación a ese proceso. Y allí José no se quedó en la casa de Potifar tampoco. De allí pasó a la cárcel. Y ahora tendrás que decir, ¿a dónde? ¿A la cárcel? Sí, a la cárcel. ¿Y cómo es posible? Primero, en el pozo. Segundo, en la casa de Potifar. Y ahora en la cárcel. Aquí es donde nosotros levantamos nuestra vista al cielo y le decimos, ¿en serio, Señor? ¿En serio? Primero permites que me manden en un pozo. Luego me venden como esclavo. Y ahora estoy en la cárcel, Señor. Ahí es donde viene la frase que todos conocemos. A mí todo me sale mal. Estoy seguro que muchos de ustedes han dicho esa frase. Pero yo te vengo a recordar una promesa que está en la Biblia. Todo obra para bien a los que aman al Señor. Y me podrás decir, pero el huracán María, todo obra para bien a los que aman a Dios. Pero el terremoto me llevó la casa, perdí mi trabajo. Todo obra para bien a los que aman a Dios. Pero el coronavirus, no puedo trabajar, ¿con qué voy a pagar la casa? ¿Con qué voy a pagar el carro? ¿Con qué voy a comprar el alimento? Todo obra para bien a los que aman a Dios. Esa es su naturaleza. Él está contigo. Él no te ha dejado solo. ¿Sabes qué? Este fue el punto culminante en la historia de José. Y aquí es donde yo te quería traer, a este punto preciso en la historia de José. Allí en la cárcel, José se desempeñó como administrador. Tampoco se sentó con sus brazos cruzados, molesto con el Señor, preguntándole por qué. No. Él comenzó a trabajar. Y vuelve la Escritura a decir, y Dios estaba con José y prosperaba todo lo que José hacía. Y allí en la cárcel, José se le presentó una situación. Llegaron dos presos, y no presos cualquiera. Eran empleados del rey. Y ambos tuvieron un sueño. Y José va donde ellos y le dice que soñaron. Y ellos le cuentan el sueño a José. Y José le dice que puede interpretárselo. Y en ese proceso fue el punto de la vida de José, un punto sumamente importante. ¿Por qué? Hasta ese momento José solamente se había desempeñado como administrador. Pero en ese momento le tocó interpretar dos sueños. Y a uno de ellos le dijo, cuando vuelvas delante del rey, acuérdate de mí.
los 2 sueños de aquellos hombres se cumplieron. Y el que resultó favorecido, que José le había hablado, volvió a su puesto original, pero cuando estaba delante del rey se olvidó de José, porque aún no era el tiempo de Dios para él. Y ahora esto es lo que quiero que guardes en tu corazón porque es muy importante. El propósito de Dios con José hasta ese momento era de que él sirviera como administrador. Dios no le había exigido más nada. El propósito que José tenía en hasta aquel momento era servir como administrador. Pero llegó un punto en su vida en que Dios necesitaba que José hiciese algo más. Y esa nueva tarea era la llave para que él saliera de ese proceso. Yo no sé si tú me estás entendiendo lo que estoy tratando de traer. Ese proceso que José estaba viviendo allí en la cárcel, Dios le presentó una situación en la que él tenía que hacer algo que él nunca había hecho, y esa iba a ser la clave para que él saliera de ese proceso. Porque Dios siempre nos quiere llevar a más. Los propósitos del Señor con nosotros no son estáticos. Tal vez el Señor hoy quiere que estés haciendo X, pero mañana tal vez quiere que hagas otra cosa. Por ejemplo, hace 5 años el Señor quería que hicieses A. 2 años después, el Señor quería que hicieras A más B. Tal vez tú estabas sirviendo de pastor y ahora el Señor quiere que seas evangelista. 5 años después, ahora el Señor ya no quiere que hagas A, ahora vas a hacer B más C. Ya no quiere que seas pastor, ahora vas a ser evangelista. Pero no solamente evangelista, ahora vas a ser misionero. Ahora escucha bien esto. Si esta persona del ejemplo hubiese seguido haciendo solamente A, porque es que este es el propósito de Dios para mi vida, ¿sabes qué hubiese pasado? Que la estadía de esa persona en el proceso de Dios iba a ser bien prolongada. ¿Cuál es mi recomendación para ti? Permítele al Espíritu Santo que tome el volante. Permítele al Espíritu Santo que sea el que lleve y te dirija. Ya no podemos hacer las cosas a nuestra manera. Tenemos que comenzar a hacer las cosas a la manera que Dios quiere. Dios nos está llevando por un camino y tal vez quiere que nos salgamos en la próxima salida. Pero llega un punto en nuestra vida que a veces vamos distraídos. Y Dios quiere que cojas esta salida y pasamos esa salida por la distracción que llevamos en nuestra vida. Y seguimos más adelante y Dios pone otra salida para nosotros y seguimos más adelante. Y eso es lo que yo llamo el síndrome del piloto automático. ¿Y qué es este síndrome? Por ejemplo, tú te levantas el lunes, a la hora que sea que te levantes, haces desayuno, de ahí sigues a tu trabajo, al mediodía vas al almuerzo, a las 5 de la tarde o 6 regresas a tu casa, haces la cena, llega la noche, te vas a la cama, al día siguiente la misma rutina, y llega el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y la misma rutina, hasta que llega el domingo. No, el domingo es diferente, el domingo vamos a la iglesia, salimos de la iglesia, vamos a almorzar, llegamos a la casa, ponemos Netflix, en la noche a dormir y el lunes de nuevo. Y nuestra vida es una rutina. Y lo mismo pasa con nuestra vida ministerial. El lunes tenemos culto de adoración. El miércoles tenemos culto de oración. El jueves tenemos reunión de líderes. El viernes es estudio bíblico. Y regresa el lunes y llegamos el sábado y tenemos que prepararnos para el domingo. Y el martes tenemos que prepararnos para el miércoles. Y el jueves en la mañana tenemos que prepararnos para la reunión del jueves en la noche. Y el viernes nos preparamos para la clase del viernes. Y llevamos una vida tan ajetreada, tan acelerada, que nuestros pensamientos se nublan. No dejamos
de entender cuál es el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Y Dios nos habla, pero en nuestra vida llevamos una vida tan ajetreada, tan ocupados, que dejamos pasar las salidas que el Señor está poniendo delante de nosotros. Y seguimos pasando salida tras salida y seguimos estando en el mismo proceso y le preguntamos a Dios, ¿por qué tanto tiempo me tienes aquí, Señor? Porque es hora de reflexionar. ¿Sabes que toda esta situación que está ocurriendo a nivel mundial es un tiempo para que la iglesia reflexione? Es un tiempo para que tú reflexiones. Llevabas una vida tan acelerada que no tenías tiempo para pensar y para discernir en la voluntad de Dios en tu vida. ¿Sabes lo que hizo Dios? Le ha pegado un freno a nivel mundial a todo el planeta. Todo se ha detenido. ¿Para qué? Porque es momento de reflexionar. Es un momento en el que tenemos que poner nuestra mirada hacia arriba. Es un momento en el que tenemos que repensar todo lo que hemos hecho hasta este momento. ¿Cuál es el camino que llevamos hasta aquí? ¿Cuántas veces el Señor ha querido que interpretes sueños hablando de manera figurada y no lo has hecho? ¿Cuántos propósitos el Señor ha querido que hagas y no hemos hecho por nuestra vida acelerada? ¿Cuántas vidas el Señor ha querido que ayudes? Pero como estás tan ocupado con el ministerio, estás tan ocupado con tu trabajo, has caminado de largo. Por eso este freno a nivel mundial. Es tiempo de reflexionar. Es tiempo de repensar lo que hemos hecho hasta ahora. Es tiempo de preguntarle al Espíritu Santo, Señor, dirígeme tú ahora. Es tiempo de comenzar a hacer las cosas a la forma de Dios y ya dejar de hacer las cosas a nuestra forma. Es de la única forma, escucha bien, es la única forma, es la clave para salir del proceso en el que estamos cada uno de nosotros. Yo no te puedo decir a ti qué dejar de hacer ni qué no hacer. Yo no te puedo dejar de decir a ti cuál es la clave. Te puedo decir a ti qué es lo que tienes que hacer en este momento. Cuáles son las salidas que has dejado. Tienes que tomar esta salida en este momento. Eso yo no te lo puedo decir. Solamente te lo puede decir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lleva años que lo dejamos sentado en una banca en la iglesia, esperando a que llegue alguien que lo tome en cuenta. Yo espero que este frenazo que he montado a nivel mundial sea para decirle al Espíritu Santo, vuelve de nuevo al púlpito, vuelve de nuevo a dirigirnos, vuelve de nuevo a tomar el volante, a dirigirnos. Necesitamos que sea el Espíritu Santo el que nos dirija, iglesia. Necesitamos que sea el Espíritu Santo que te dirija a ti. De lo contrario, vas a estar mucho tiempo en ese proceso. Durante este caminar en la vida, el Señor ha querido que hagas muchas cosas. Y hay muchas de ellas que has pasado por alto. Por eso te has mantenido estancado en el lugar donde estamos en este momento, en el lugar donde estás. Un amigo pastor en Jordania me dijo una vez que no te tome 40 años lo que el Señor ha definido que tome 40 días. Y eso es una realidad total. Aquel pueblo que Dios sacó de Egipto, lo llevó por el desierto, le tomaba cerca de 40 días llegar desde Egipto hasta la tierra prometida. Y ese camino se extendió por 40 años. ¿Por qué? Porque aquel pueblo quiso hacer las cosas a su forma y no a la forma de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos evitar. Que no nos tome 40 años lo que Dios ha definido para nuestra vida hacer en 40 días. Que no te tome 40 años lo que Dios ha definido para tu vida para que hagas en 40 días. Que a veces parece imposible. Así son las cosas en el Señor. Cuando solamente
estás usando tu inteligencia, tu intelecto, tu sabiduría, vas a tardar mucho tiempo. El Señor puede hacer en un día lo que a ti te tomaría años en hacer. ¿Por qué? Porque así es Él. No eres tú ni soy yo. Es su mano en nosotros. Y Él lo hace no para que tú y yo nos engrandezcamos, es para engrandecer su nombre, es para que su nombre esté en alto. Y hay algo que tenemos que entender tú y yo. Lo que nosotros podamos alcanzar, lo que nosotros podamos hacer en nuestra vida, solamente lo vamos a hacer por su gracia. Nosotros solamente somos instrumentos en su mano. José pasó por muchos procesos difíciles, procesos dolorosos, pero no lo derribaron. Se mantuvo de pie, se mantuvo firme, primero en el pozo, luego en la casa de Potifar como esclavo, luego en la cárcel. Y todo eso lo fue llevando hasta que un día llegó al palacio, a la presencia del rey. Todo eso lo logró trabajando, manteniéndose firme, atento a hacer la voluntad de Dios cuando había que hacer la voluntad de Dios. Y así tenemos que hacer tú y yo, mantenernos de pie, firme. No importa si la situación está difícil, no importa si no vemos el final de todo esto, vamos a mantenernos firmes, vamos a ponernos de pie como hizo José, porque te puedo asegurar que Dios está contigo, Dios está conmigo y juntos podemos trabajar para hacer la voluntad del Padre. Nuestro oído tiene que estar atento para saber cuándo el Espíritu Santo quiere que nos salgamos en la próxima salida, cuándo el Espíritu Santo quiere que interpretemos algún sueño, cuando el Espíritu Santo quiere que hagamos algo que parece una locura. Tenemos que estar dispuestos a hacer locuras también, porque esas son las claves para sacarnos y llevarnos al próximo nivel, para sacarnos del proceso en el que estamos. El Señor quiere llevar a esta iglesia al próximo nivel. El Señor quiere llevarte a ti al próximo nivel. Tienes que estar atento a las instrucciones del Señor. Tienes que mirar hacia arriba. A nuestro alrededor ahora mismo solamente hay caos, solamente hay desesperanza. Pero cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el cielo, ahí es que nosotros recalibramos nuestra visión. Ahí es que nosotros nos reafirmamos en el propósito de Dios. Ahí es que nosotros identificamos si el camino que estamos tomando en este momento es el que Dios quiere o si el Señor quiere que ahora entonces tomemos un camino diferente. Te vuelvo y te repito, termino con estas palabras. José nunca estuvo solo en todos los procesos difíciles que él pasó. Tú no estás solo en todos los procesos difíciles que yo sé que has estado pasando. Tú no estás solo en el proceso que estás pasando en este momento. Mantente firme, tu confianza puesta en el Rey, en el Altísimo. Porque este proceso lo vas a pasar. Este proceso va a terminar pronto. Simplemente tienes que estar atento a las instrucciones del Señor. Te aseguro que ya en un abrir y cerrar de ojos vas a pasar al próximo nivel. En este momento concluyo con este mensaje. Te bendigo en el nombre del Señor. Que la paz de Jesús permanezca en tu vida.